este, acceso, así que ya voy a comenzar a grabar las clases. Entonces, vamos a comenzar. La materia se llama Hechos de Tránsito Terrestre. Esta materia, pues, va a ser modalidad online, obviamente, va a ser modalidad, ¿cómo se llama? Modalidad online. Sin embargo, pues, algo de los que vamos a hablar dentro de esta materia, pues, van a ser lo siguiente. Vamos a hablar la forma de evaluación. La presente forma de evaluación que vamos a estar hablando de esa materia va a ser la siguiente: 20% van a ser tus presentes tareas. Vamos a tener vamos a tener casi semanalmente, todos los viernes te voy a dejar tareas. Una vez te lo pongo aquí. Todos los viernes al término de la sesión te dejaré tareas de ejercicios de física, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque no sé qué tanto te enseñó Alondra en física. Esperemos que te haya enseñado lo más elemental. Que no me decepcione mi alumna que te dio física, porque si no, luego voy a hablar con ella, en buen plan. Entonces, necesitamos recordar física, porque aquí te voy a meter cuestiones de física ya más avanzadas en la cuestión del análisis de tránsito. Así que te comento, 20% va a ser la forma de evaluación. Vamos a tener tareas todos los viernes al término del curso, de la clase, de la materia. Y pues bueno, 20% van a ser tareas, es importante que las sigas. Vamos a tener también otro 20%. Este 20% va a ser directamente los exámenes. Más que nada, la maestra me comentó que los exámenes yo te los aplique. Más que nada, sabes, es un único examen. Este examen yo te lo voy a aplicar el último día de curso, te lo pongo aquí, último día de clase de la materia. En este caso, la materia la vamos a estar llevando todos los días, los miércoles, perdón, miércoles y viernes de 4 a 6 p.m. a 6 p.m., ¿sale, vale? Y bueno, los exámenes yo te los voy a aplicar aquí en línea. Ya no vas a tener que venir en este caso a presentarte directamente aquí aquí en la parte de Minaucalpan, porque la maestra me lo comentó que ya no es necesario que vengas, obviamente, para esa situación. Yo te los voy a aplicar aquí en línea, así que sin problema. Solamente que ese día que te lo aplique en línea, sí te voy a pedir que prendas tu camarita. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? Tenemos 20% tareas, 20% examen. Vamos a jugar con prácticas. Como solamente tengo derecho para darte dos prácticas, dos veces vas a venir, en este caso que te voy a meter como 5 prácticas, pues vamos a designar que me vas a entregar prácticas en casa, en donde te encuentras, y 20 y casa y escuela, ¿sale? De modo de que tú vayas comprendiendo un poquito más a detalle qué es el tránsito, qué son los hechos de tránsito, porque aquí algo importante, los hechos de tránsito es una pericial, como bien te he estado comentando desde el primer cuatri, es una de las periciales que son de campo, y esta pues requiere mucha práctica, mucho análisis de la criminalística, aquí vamos a tener que hacer también dictámenes, así que te voy a poner 10% dictamen. Vamos a defender, ahora sí me vas a tener que defender un dictamen. Además de que me vas a tener que hacer, en este caso, dos dictámenes, uno en mecánica de hechos y otro en evaluación de daños por vehículos, me vas a tener que defender alguno de esos dictámenes. Para eso, yo ya me voy a poner de acuerdo con el maestro Jorge y con algún otro colega, que puede ser el maestro Hasler, en su momento te lo voy a presentar, para que tú hagamos como una simulación de juicio oral, porque es importante que desde ahorita que ya, si no me equivoco, entras a sexto o a séptimo, si no me equivoco, Jacqueline, y pues bueno, es importante que ya vayas conociendo y comiences a recordar, o que ya sepas cómo vas a comenzar a defender dictámenes. Así que vamos a tener dictámenes, van a ser dos dictámenes en materia de hechos de tránsito terrestre y materia de evaluación de daños, ya que ser perito en hechos de tránsito requiere esto. Entonces aquí tenemos 20, 40, 60, 70. Ahora bien, como recuerdas o recordarás, cada cuatrimestre nosotros tenemos directamente en Imainaucalpan, pues tenemos a ustedes, nosotros los docentes, pues dejarles un trabajo de investigación o un trabajo nada más y nada menos que sirva para complementar sus estudios, y de modo que lo puedan aplicar. Para esta materia
te voy a dejar lo siguiente. Vas a hacerme una reconstrucción de hechos, de materia, de hechos de tránsito. ¿A qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no sé, por donde tú estás viviendo, donde estás radicando en este momento, tú vas a tener que buscar o pedir apoyo o inclusivemente el día que nos veamos en la práctica presencial, tú vas a poder hacer esta práctica de modo de que tengas dos cosas importantes. Ese día en clase, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, es nada más y nada menos que tú puedas, más que nada, representarme un caso, a lo mejor tus compañeros de bachillerato, que para ese momento ya van a estar en licenciatura, que de hecho, así te lo comento, ya vas a tener más compañeros en si de que es el siguiente cuatrimestre con tu servidor. Casi todo el grupo viene para criminalística, así que van a sufrir lo que tú sufriste en primer semestre, cuando te di clases. Entonces, en clase, o ve pensando qué puedes hacer de simulación. A lo mejor un atropellamiento, a lo mejor alguna simulación que tú me digas, profe, yo quiero realizar una simulación con software, adelante. Te voy a enseñar a utilizar software de hechos de tránsito, de modo de que tú vayas aplicando y conociendo los conocimientos de esta materia. Entonces, tenemos 20, 40, 60, 70, 80, 90. Y por si fuera poco, pues nada más y nada menos nuestras presentes tareas. 10% las tareas. Estas amiguitas tareas, pues van a ser series de ejercicios, pues más que nada de descripción de indicios. Si te acordarás cuando yo te di la materia de criminalística 2, recordarás que posiblemente lo que fuiste tú y Gloria sufrieron a morir porque no me podían describir. Aquí, otra vez vamos a entender o vamos a tener que llevar un manual de descripciones. Es importante, siempre se los he dicho a mis alumnos, tú lo sabes, que aprendas a describir al 100%, porque no sirve de nada, más que nada tener conocimiento y no saber describir cualquier indicio de cualquier tipo. Así que, pues yo lo que te voy a solicitar para esta materia, yo te voy a dar a partir de la próxima clase, terminando esta clase, te voy a subir todas las ponderaciones directamente al Classroom para que tú vayas checando esto y te voy a mandar un manual de descripciones. A diferencia de cuando llevases con tu servidor medicina legal y criminalística 2 que estuviste a morir conmigo en descripciones y que creo que hasta no dormías, como igual que Gloria que no dormían en ese momento, pues resulta que aquí ya directamente, aquí ya no te voy a pedir que me describas heridas o lesiones, sino que vamos a mostrar a la parte de allá afuera. Te voy a dejar un manual de descripciones que va a ser de 50 indicios, pero ¿de qué tipos de indicios? Van a ser 50 indicios en materia de hechos de tránsito. En este caso, vías públicas, aceras, vehículos, daños, colisiones, diferentes tipos de indicios que tú me lo describas o que me comiences a aprender a describir para que, pues más o menos sepas la descripción correcta de un perito en hechos de tránsito, ya que tú sabes, tu servidor es perito en esa materia, pero es importante que pues ahora ya no vamos a ver nada, posiblemente veamos indicios biológicos, indicios químicos y demás, posiblemente, pero ya nos vamos a enfocar puramente y puramente en cuestiones de vehículos. Ya no nos vamos a hablar como tal en cuestiones de medicina legal y todo, porque tú ya tuviste también medicina legal, ya tuviste antropología, tuviste esas materias, así que pues ahora ya me voy a enfocar directamente a una especialidad. Hechos de tránsito, como te lo comento, ya es una especialidad. Es de la criminalística, forma parte de las 10 periciales de la criminalística, pero esta materia ya va a formar parte de la investigación de manera de campo, al 100% de campo. ¿Por qué? Porque es importante que el perito en tránsito sepa describir un lugar de los hechos, sepa describir cómo se encuentra el lugar, cómo acordona el lugar, cuál es su acceso, cuál es su salida, toda la metodología que vimos en Criminalística 2, todos los protocolos, aquí ya los vamos a tener que aplicar, pues más que nada para poder entender y para poder realizar una descripción de un vehículo, una descripción de una colisión, de alguna bolladura, de algún desprendimiento. Aquí va a ser importante para que tú recuerdes los conocimientos para poder aplicar esta materia. Entonces, esta va a ser la forma de evaluación para la presente materia de hechos de tránsito terrestre. De una vez te voy a poner
hoy en plataforma te voy a activar qué tareas vas a comenzar a entregarme. Te voy a solicitar que en tu calculadora, en tu teléfono, bueno, en tu teléfono, pues más que nada vayas descargando. Si no eres muy diestra para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones, raíces cuadradas y demás, te voy a pedir que vayas descargando en tu teléfono la aplicación que se conoce como Symbolab. Esta aplicación nos sirve para poder hacer más que nada ecuaciones un poquito más complejas que posiblemente muchísimas veces se nos ha complicado. Por ejemplo, no sé si te complican las fracciones de dos o tres o de cinco elementos. Aquí es importante que comencemos a trabajar las fracciones porque aquí nos van a servir para poder entender y sustentar los elementos que vayamos viendo. Entonces, si no eres diestra haciendo estos ejercicios, te voy a solicitar que descargues en tu teléfono celular Symbolab o en su defecto que tengas una presente calculadora. Si recordarás cuando llevaste con tu servidor la materia de química forense, estuvimos jugando con la tabla periódica. En esta materia no vamos a jugar con la tabla periódica, pero sí vamos a jugar con la calculadora y con software. Hoy en la noche, directamente en el Classroom, yo te voy a pasar tres software que te voy a pedir que instales en tu computadora. ¿Y por qué? Porque al finalizar del curso, yo lo que quiero es de que no solamente me sepas hacer un dictamen de manera técnica, así de manera simple, sino que también me sepas utilizar el software para hacer simulaciones. Por si en dado caso, a lo mejor terminando la licenciatura te dice yo, supongamos que te llegue un caso y te diga que el perito realice una simulación dentro de un software, por ejemplo, el Contact o el FTK o en este caso, o el XC312 o el AutoZone para que determinemos estas cosas. Entonces, tú lo puedes hacer y hasta pudieras llegar a cobrar, no sé, unos 12,000, 15,000 pesos por esa presente simulación. Así que hoy en la tarde te voy a pasar esos, te voy a pedir que instales el primero. Si no lo puedes instalar, me mandas mensajito, ya tienes mi número telefónico. Y bueno, este va a ser la materia directamente de lo que se conoce como hechos de tránsito. Hechos de tránsito, como te lo comento, es una materia muy práctica. Tu servidor es experto en esta materia, de hecho, perito en esta materia, así que pues vamos a jugar con esta materia, de modo de que durante este primer mes, así te lo comento, todo lo que es mayo, vamos a estar viendo conceptos generales. ¿De qué? Vamos a estar viendo conceptos generales de primeramente lo que es un vehículo, cuáles son los tipos de vehículos, las características de un vehículo, los diferentes elementos que componen los vehículos. ¿Por qué te lo digo que vamos a comenzar a ver esto? Porque resulta que muchas veces los colegas en criminalística, pues solamente conocen o saben describir un vehículo con la presente metodología en criminalística. Digo, no está mal, se enseña de manera general para aprender y pues sustentar el conocimiento. Pero cuando ya hablamos ya directamente del perito en hechos de tránsito, tiene que conocer que existe una propia metodología propia para él, pero no solamente eso, sino que también dentro de cada uno de los vehículos hay una clasificación de esos vehículos. Hay algunos que son de montacargas, algunos que son de simple tracción, de doble tracción, de triple, son diferentes elementos y ahí es importante saber qué tipo de vehículo se encontraba y qué tipo de vehículo provocó el suceso, hecho, siniestro o accidente. Entonces, esos elementos, vamos a ver todos los conocimientos, todos los conceptos generales de la materia de hechos de tránsito para que tú puedas entender y conocer que no solamente hay un solo vehículo, que no solamente hay una clasificación general y una simple descripción de vehículos, sino que hay infinidad de vehículos y diferentes clasificaciones y nuestro deber como peritos en tránsito o criminalística que conocen en materia de tránsito, pues conocer que no solamente es la descripción metodológica del criminalista para la descripción de indicios de un vehículo, sino que si queremos hacer una descripción ya especializada en esta materia,
pues tenemos que utilizar directamente cuestiones de los vehículos en cuestiones de los hechos de tránsito. Entonces, durante todo mayo vamos a estar trabajando con esto. Iniciando junio, nosotros vamos a comenzar a jugar con nociones físicas. Más que nada, conceptos básicos que yo sé que espero que no me haya decepcionado mi alumna Alondra, lo que se conoce como la gravedad, que se conoce como la ley del momentum, lo que se conoce como la ley de Hooke, lo que se conoce como las leyes de la permanencia, leyes que forman parte directamente para el estudio de, por ejemplo, el estudio de McHenry para determinar la fórmula del atropellamiento, o la fórmula o el modelo matemático para determinar cuál fue la colisión de un vehículo con una motocicleta, que se conoce como el modelo matemático para la determinación de choques con motocicletas y vehículos de Wood, la fórmula de Wood. Entonces, todo junio vamos a estar hablando directamente con los conocimientos elementales y básicos que forman parte del estudio de la materia de física, porque aquí es importante que para poder llegar a todos estos conocimientos y poder dar una conclusión o una pericial, pues más que nada se sepa cuestiones básicas de esta situación de física. Una vez terminando o que se vea todas esas cuestiones de tránsito y de bases de física, pues vamos a entrar directamente aquí lo que es el mes de julio, que es directamente donde voy a hablar con mis colegas para que ya comiences a venir aquí a la escuela y a la universidad, pues yo voy a solicitarte que directamente para el mes de julio ya vamos a estar viendo la presente metodología de los hechos de tránsito. En esta parte, una vez que ya te di todos los conocimientos básicos y todas las cuestiones de ley y todo por el estilo, en esta parte vamos a estar jugando con la metodología, saber cómo tenemos que procesar un vehículo, cuándo tenemos que entrar, cuándo tenemos que renunciar al cargo y demás cosas, o hacer un informe de incompetencia y demás. Aquí vamos a estar jugando con la metodología de los hechos de tránsito para poder realizar todo esto. En estas partes ya vamos a hablar directamente de lo que se conocen como modelos matemáticos para la resolución de problemas específicos en tránsito terrestre. Por ejemplo, supongamos que alguna persona haya sido atropellada. Tenemos que utilizar a lo mejor la fórmula de Harper, o la fórmula de Wood, o la fórmula de McHenry, o a lo mejor la fórmula de Lagrange para poder determinar si el vehículo, que la persona que iba manejando el vehículo tuvo la culpa, o si la persona fue imprudente y propició la muerte, y para saber si fue fortuito o fue otro tipo de cosas. Aquí vamos a comenzar a jugar en julio todo eso, de modo que se vaya entendiendo la importancia del peritaje en tránsito. Y finalmente, a principios de agosto, la última semana de agosto, vamos a estar jugando directamente con lo que es el dictamen. Cuando tú tuviste conmigo la materia de criminalística 2 y medicina legal, yo te enseñé a hacer diferentes tipos de dictámenes: dictamen en criminalística, en medicina, informe de incompetencia, de fotografía, de dactiloscopía, de infinidad de dictámenes. Me imagino que si te acordarás, cuando tú estuviste con Gloria en esta clase, pues resultará que tú te acordarás que en ese momento yo les dejé más que nada diferentes tipos de dictámenes y que posiblemente sufrieron. A diferencia de aquel momento que yo les dejé que hicieran casi 25 dictámenes, en esta ocasión, solamente te lo estoy comentando, solamente van a ser 2 dictámenes en hechos de tránsito y en evaluación de daños. Obviamente, porque yo si te pongo, por ejemplo, una reconstrucción de cuestiones de atropellamiento, que obviamente te lo voy a poner, pero va a ser para otra reconstrucción de cosas, yo solamente te voy a pedir que de estos 2 dictámenes que tú vas a realizar, tú vas a escoger uno de estos 2, y uno de estos 2 tú no te vas a tener que preparar al 100%, te lo estoy comentando de una vez, porque resulta que uno de estos 2 va a ser tu examen, ¿sale? En otras palabras, tu examen de esta materia va a ser la defensa y presentación de tu presente caso en juicio oral. Para ese día,
sí te vas a tener que conectar aquí a aquí a clase en línea y vas a tener que defenderme mi dictamen, tu dictamen, o a mí, o al maestro Jorge, o a algún otro colega que yo conozca en materia de peritajes en tránsito, él va a ser como tú, tú vas a tener que convencerlo. Así que va a ser importante que ya tenga, como que ya le pierdas un poquito el miedo porque me acuerdo que me decías que tenías un poquito de miedo directamente a hablar en público, pues aquí directamente, aquí ya te voy a comenzar a poner con esas situaciones, porque necesito que cuando llegues a la vida de allá afuera, pues no tengas miedo de hablar en público, ya que bueno, ya te he enseñado casi una cuarta parte de tu carrera, aunque has sufrido, pero es importante que pues técnicamente pues ya adiós miedo, porque por lo menos para que no para esta materia, el examen va a ser la defensa de un dictamen en materia de hechos de tránsito. De hecho, ya se lo comenté a la maestra, me dio autorización, así que para el agosto, así es lo que vamos a ver. Entonces, mayo, conceptos generales, tipos de vehículos, junio, nociones físicas, julio, la metodología de los hechos de tránsito y las cuestiones directamente de los diferentes tipos de modelos para la resolución de diferentes tipos de problemas como atropellos, colisiones, abolladuras, despostillamientos, corrimientos, hundimientos y demás cosas que pueden existir con vehículos y con seres humanos. Y una vez que ya terminemos toda esa pequeña metodología sencillita, pues nos vamos a aventar en las cuestiones de agosto directamente el dictamen. Entonces, importante que pues aquí trabajemos, recordes más que nada todo lo que vimos. Por ejemplo, otra cosa que se me está olvidando, para las prácticas presenciales, te voy a pedir que descargues, o mejor dicho, yo lo voy a subir al Classroom. En cada práctica me vas a traer por lo menos 3 juegos de cadena de custodia. ¿Sale? Recordarás, ya te lo enseñé, se te fue enseñado varias veces. Si tuvieras alguna duda, otra vez te lo voy a volver a explicar. No tengas problema. Porque es importante que que el criminalista, y para tu conocimiento, ya sepas llenar cadenas de custodia, así que vamos a estar jugando con cadenas de custodia y demás. Vamos a ver cuestiones de derecho, posiblemente no te gusten, espero que sí, espero que no, pero pues lamentablemente esta materia sí está un poquito ligada con derecho al 100% en algunos casos, en otros casos solamente es una cuestión de sanción administrativa y demás. Pero pues aquí vamos a jugar con estas cuestiones de tránsito terrestre. Entonces, ¿estás espantada, Jacqueline? ¿Dolor de cabeza? Un poquito. ¿Por qué? A ver, dime por qué, Jacqueline. Pues es que con la presentación de agosto sí es como de, ay, saber que de eso depende mi calificación del examen no es nada agradable, pero bueno, será el intento. Miedo al éxito, tú puedes, Jacqueline, tú puedes, tú puedes. Si no, pues ya vemos bien que así te aplico el examen, si veo que falló algo, pues ya te aplico un examencito, aunque sea poco, para poder sacar tu calificación. Pero tú puedes, Jacqueline. Has demostrado que puedes con esto y más. Así que, pues esta es la materia de tránsito. Me voy a pasar de igual manera ahorita, en este momento, a la materia ¿cómo se llama? La materia directamente ¿cómo se llama esta? De sistemas de identificación, para poder decirte qué vamos a ver directamente en esta. Entonces, ya le guardé. Si quieres tomarle foto, captura, tú me dices, porque ahorita voy a pasarme directamente a darte la metodología de la materia siguiente. Y te lo comento, de 4 a 5 yo te voy a dar hechos de tránsito, de 5 a 6 te voy a dar la otra materia para que no tengamos que un día, o si tú gustas, un día yo te doy hechos de tránsito y otro día te doy sistemas de identificación. Pero es importante que tú me dijeras qué día quieres que te diga. Así que tú dime, porque esta materia, te lo comento, sistemas de identificación, nada más y nada menos es sistemas de identificación 2. Ya no es sistemas de identificación 1. Ahora es sistemas de identificación 2. Sí, a propósito, te fue muy bien en el examen, sin problema. ¿En serio? Ah, Sí, te fue muy yo bien. pensé que iba a reprobar. No, lo pasaste. El que sí te fue muy mal fue el de foto, pero de ahí en fuera te fue muy bien. No, bueno. Bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Sacaste un 8 en sistemas de identificación.
y sacaste un 7.7 en fotografía forense, así que ahí tenemos algo importantísimo. Pero ya con los trabajos finales, todo. Exactamente. Mm. No, con los trabajos finales sacaste 8.7 en fotografía y el sistema de identificación te quedaste con 7.9. Pero esos ya suben a, Pues sube a 8. ajá, y la otra 9, ¿no? Exactamente, Ah, exactamente. bueno. Nada más que sí, te digo, sí te fue, digo, ¿qué pasó? Todo, si foto estaba sencillo, era solamente la parte de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Era solamente la anatomía de la cámara. Se te complicó, ¿no? Es que no venían los nombres que usted ya me había dicho y ahí fue donde, ay, yo dije, si yo había estudiado una cosa, aquí viene otra cosa muy diferente y ahí fue donde me salí. Sí, me di cuenta, pero no te preocupes, al final de cuentas sí te fue muy bien, solamente sí, pues, dije, pues hay que ver si lee bien, si lee cómo se llama el examen, si lee completo el examen, pero creo que no lo leíste completo. Tenía trampa ese examen, tenía una trampecita el examen. Ay, gracias por avisarme antes. Te dije, estudia y lee muy bien las preguntas, porque tus compañeritos lamentablemente no leyeron bien las preguntitas. Y pues adiós, ya sabrás quién es. Principalmente ya sabes quién, amiguito. ¿Recuerdas a Julián? No. Un altito gordito que siempre como que te andaba viendo, no sé si te acuerdas. Ah, ya, sí. Él no le fue muy bien en ese examen. Pero bueno, esa es otra historia, ¿vale? Entonces no te preocupes. Entonces, pues ahí. Sí te fue muy bien, así que pues hay que echarle ganas. No fue tan bueno en foto, pero las fotografías que tú me mostraste, ya se las mostré al maestro Freddy. Me dijo que tienes una buena técnica, le pasé tu número y pues quedaría que dijo que se iba a contactar contigo, pero todavía no sabría decirte si se contacta o no se contacta, pues ya va a quedar, sería hablar con él, te lo comento en esa semanita, pero pues me dijo que tienes una buena técnica, una excelente. Ah, gracias. Y te digo, él es fotógrafo forense, yo soy en tránsito, todo, te digo, todo lo que yo sé, lo sé por él, así que él es el experto, así que excelente, me dijo que tú tienes una muy buena técnica. Y posiblemente a lo mejor y hasta en su momento llegue a pasar algo que a lo mejor y hasta tenga, alguna foto tuya por ahí, porque yo le pasé tus documentos para que lo checara y pues ya, hay que ver, a lo mejor y hasta tienes en su momento trabajo por ahí, no sé, será preguntarle, pero pues me dijo que tienes excelencia de fotografía. Así que muchas felicidades, Jacqueline. Sí, tu Ay, parcial es gracias. foto. En efecto, tu parcial es foto. Sí. Sí, nada más hay que cuidar eso, que no se olvide las partes de la presente, nada más y nada menos. La presente, ¿cómo? Las presentes partes de la cámara, porque si no ahí tenemos un problema. Pero muy bueno. Entonces, esto fue hechos de tránsito. Ahora bien, vamos a jugar con la siguiente. Te la voy a presentar la siguiente. Sistemas de identificación 2. Esta materia te va a dar entrada directamente para lo que ya vas a ver en genética forense avanzada. En esta materia, el temario que tú me dieron para darte en este curso va a ser nada más y nada menos que genética forense y arqueología forense. Si te acordarás cuando comenzamos a ver directamente esta materia, recordarás que estuvimos hablando de tafonomía forense y cuestiones de antropología forense. En esta materia, yo voy a estar tratando directamente dos conceptos importantísimos de estas dos áreas, genética forense y arqueología forense. ¿Por qué? Porque estas dos ya forman parte del bagaje de la entrada a la presente o penúltima materia que se conoce como, ¿qué? Se conoce como genética forense avanzada o entomología y genética forense, materias que ya son las partes casi casi lo final y que de hecho también van a estar ligadas con la materia de pelos y fibras. Aquí también vamos a ver un poco de pelos, de la anatomía de los pelos, pero esa materia te la va a dar en este caso mi alumna Jocelyn, así que no te preocupes, sé que es excelente para esa materia, no, si te soy sincero,
Jocelyn en su momento me traumatizó con sus trabajos que me entregaba de pelos y fibras. De verdad, para esa materia excelente ella, porque la verdad sí. No es por echarle, ¿cómo se llama? Flores, pero la neta, no sé de dónde sacaba los pelos y mejor no, que te lo diga ella. No sé de dónde sacaba los pelos cuando yo se los pedí, le pedí una práctica, le di una práctica. Para ella sí va a ser eso. Así que pelos y fibras, excelente materia. En esta materia vamos a ver genética forense y arqueología forense. ¿Cuál va a ser la forma de evaluar? La forma de evaluar para esta materia, si bien el curso pasado ya te di solamente los primeros pininos de la genética forense, pues aquí lamentablemente sí vamos a tener que jugar ya con matemáticas. ¿Por qué? Porque esta materia, genética forense, no sé si te han dado todavía, ya te dieron estadística, si no posiblemente el siguiente cuatri te van a dar estadística, ya es estadística forense en conjunto con genética forense avanzada y a lo mejor con incendios explosivos o con toxicología. ¿Por qué? Porque ya forman parte directamente de estas partes finales, materias finales de la especialidad. Entonces, formas de evaluar. Para esta materia va a tener el 20% un manual de descripciones. Pero me vas a preguntar, ¿manual de descripciones de qué tipo, profesor? Pues más que nada, manual de descripciones directamente de diferentes trazas genéticas. Más adelante te voy a estar diciendo qué vamos a hacer directamente con esto, pero vamos a importante de que tú comiences a ver cómo se aísla el ADN, cuáles son las características que este tiene para poderle aplicarlo directamente en hematología forense, en serología, en cuestiones de diferentes fluidos que van a servir para poder buscar o dar la identidad de una persona. Más adelante te voy a decir cómo se hace eso. Entonces, 20% manual de descripciones. Esto lo vas a tener que lo vas a hacer en casa. Yo te voy a decir, te voy a ir guiando. 30% va a ser nada más y nada menos las presentes tareas. Como te comento ya para esta materia, si te acordarás cuando comenzamos a jugar con los alelos y que eran las combinaciones y con las trazas genéticas que era XUA-2-000022214 y que era una persona de ojos de color verde y alta y demás, pues aquí para poder comenzar a jugar con eso, pues aquí vamos a tener que entrar directamente con un poquito de estadística forense, que es nada más y nada menos como la prueba de chi cuadrada. Entonces, las tareas van a ser nada más y nada menos, van a ser 10 tareas, así te los comento, no es cierto, 5 tareas, para que no creas que estoy enojado, son solamente 5 tareas, yo te voy a ponerlas. Y van a ser nada más y nada menos que busques conceptos básicos de lo que es genética, lo que es arqueología, lo que son estas cuestiones, para que más o menos vayas viendo qué es lo que voy a trabajar. Entonces, tenemos 20 manuales de descripciones de las trazas genéticas, 30% tareas, 20% vamos a ponerle directamente una práctica, van a ser las prácticas. Para esta materia vamos a tener 2 prácticas igual, obviamente. En las fechas que vengas al presente plantel van a ser 2 prácticas, tenemos 70. ¿Cuánto va a valer el presente examen parcial? En esta materia sí va a haber examen, va a valer el 20%. Este se va a aplicar un día antes del examen parcial y este será parcial de hechos de tránsito terrestre. Y este será en Forms, ¿sale? Entonces, importante que vayas teniendo en consideración que el examen va a ser aplicado en Forms y será más que nada un día antes. ¿De cuántas preguntas? Acuérdate que por parte de IMEI Naucalpan y por general de IMEI, yo te tengo que aplicar un examen de 60 preguntas. Te hago la pregunta aquí. ¿Prefieres preguntas abiertas o preguntas de opción múltiple? Así que te escucho. De opción múltiple. Ok, entonces, van a haber 60 preguntas, menos de historia, me vas a decir. De opción múltiple, de opción múltiple, 4 incisos. ¿Vale? Entonces, 60 preguntas de opción múltiple, 4 incisos. Y para este examen, yo te lo voy a abrir. Vas a tener 72 horas para responderlo. ¿Sale? En este caso, en cuanto yo te lo abro, vas a tener 3 días para responder el presente examen para que tú me puedas dar todas las tareas correspondientes con esto. Entonces, tenemos 20% manual, 30% tareas, 20% prácticas,
30, 50, 70, 90. ¿Qué va a ser el último 10% de esta materia? El 10% final va a ser tu proyecto de la materia. Para el presente proyecto final de la materia, vamos a jugar con las presentes trazas genéticas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Principalmente yo te voy a enseñar a tomar muestras, pero tú, una vez que yo te las enseñe aquí, tú vas a tener que tomarle 2 muestras de raspado a tus familiares y vas a tener que buscar la manera de aislar la cuestión genética de ese presente raspado y ponerlo directamente en un tubo de ensayo. Más que nada, solamente una muestra, un raspado. Yo te voy a enseñar aquí en prácticas cuando vengas a presencial cómo se hace ese raspado para que puedas hacer esa cuestión de genética, esa cuestión de encontrar el material genético. Así que en esta materia vas a hacer esas trazas genéticas. Yo te voy a ir preparando mucho. Y pues técnicamente vamos a tener que hacer una pequeña introducción a la presente entomología forense. Para esta materia de entomología forense, voy a solicitarle a una compañera que es experta en materia de entomología forense en su momento, que te diga más que nada cómo se hace una muestra entomológica. Obviamente vas a necesitar glicerina, vas a tener que perderle el miedo, no sé si tengas miedo a los bichos, y vas a tener que poner en un tubito de ensayo glicerina y una mosquita o una oruguita o demás, de modo de que puedas aplicar estos conocimientos, ¿sale? En este caso, más adelante te voy a decir quién te va a dar esa pequeña práctica, esa pequeña clase aquí en línea para que tú puedas tenerlo. Es una excelente maestra, pero es importante que tú vayas teniendo esto porque aquí de esta materia, como te comento, esta materia ya va a estar ligada o va a dar la introducción a quién, nada más y nada menos que en las penúltimas materias que posiblemente vas a llevar, que son nada más y nada menos la materia de entomología forense, la materia de incendios y explosivos, la materia de tafonomía forense, la materia de palinología, enología, la materia de genética forense ya como tal al 100%, porque yo aquí estamos viendo, si bien aquí el temario nos dice que tenemos que ver arqueología y genética forense, cuando ya lleves genética forense al 100% pura, más pura de lo que te estoy dando, y si te la doy, te la voy a dar aún todavía más pura, si aquí ya es pura, si el cuatri pasado sufriste, si te acordarás, esta Julieta cómo sufría también, cuando comencé a jugar con las cuestiones y los alelos de las configuraciones genéticas, cuando lleves esa materia de genética forense, si te la llego a dar yo, pues técnicamente, de la introducción que vimos en sistema de identificación 1, ahorita, y cuando llegamos a la 2, ya vamos a jugar con más cosas, ya vamos a comenzar a jugar a hacer destilaciones y demás cosas para poder saber cómo se pueden hacer aplicaciones. Inclusive, si me dan oportunidad de darte, si sigues aquí, si sigues todavía, pues aquí posiblemente te voy a enseñar a hacer ya el presente luminol casero. El luminol casero es muy fácil de hacer, pero 2 cosas importantes. Una pequeña mala reacción que se tiene directamente con este presente luminol, tú puedes producir una bomba que o puedes incendiar tu casa o incendiar algo, o puedes matarte. Así que si te llego a dar esa materia, obviamente aquí estamos jugando con genética forense. Si te llegara a dar con la más avanzada, que ya es nociones, ya unimos estadística con todo lo que vimos, lo que viste más que nada bien. Con el maestro, no me acuerdo quién te dio con el maestro Abraham, pues técnicamente ya vas a comenzar a jugar, vamos a comenzar a jugar todo esto. Entonces, esto es nada más y nada menos la forma de evaluar directamente de la presente genética, de la presente materia de sistema de identificación 2, genética forense y arqueología forense. Entonces, si te das cuenta, esta materia posiblemente va a estar un poquito ligada con 100% posiblemente pueda ser genética forense. ¿Por qué te lo digo? Tu temario directamente para este curso y para esta materia viene nada más y nada menos que unidad 1 a la 10. Son cuestiones de puramente de genética forense básica, así como está escuchando, genética forense básica. Y de la unidad 11 a la unidad 13
viene nada más y nada menos cuestiones de pura arqueología forense. En otras palabras, vamos a ver la introducción ya no de solamente ver cómo se unía la antropología forense 2, en este caso la que tu servidor te dio, ver cómo se unía esa antropología forense con la arqueología y la tafonomía forense, materias que cuando te di esa materia de antropología forense 2, yo te dije que la tafonomía y la presente entomología y la arqueología se iban a unir para poder darle entrada. ¿A quién? A esta presente arqueología. En este caso, posiblemente hasta te voy a pedir que recolectes rocas, así como estoy escuchando, porque en esta materia, para poder buscar diferentes tipos de fosas clandestinas o para poder identificar cómo se encuentran las fosas, cómo se encuentran esos lugares de los hechos, tenemos que saber cómo es el relieve del terreno. Así que posiblemente en su momento te llegue a pedir cuando lleguemos en esta unidad, yo te llegue a pedir que vayas a recolectar rocas de tu vecindario. Posiblemente te vas a decir que eres extraña, pero te voy a mandar que recolectes rocas de tu vecindario y que con Google Lens me digas qué tipo de roca es. ¿Por qué? Porque en esta materia de arqueología forense, antes de hacer la prospección y todas las cuestiones de generales de excavamiento y de la fosa clandestina, es importante conocer el terreno. Algo que yo siempre he dicho a mis colegas que dan esta materia. Está padre que les enseñes metodología, que les enseñes al instante y que comiences a excavar. Pero antes de excavar, hay que conocer el terreno, porque puedes dañar o porque puedes fracturar, en este caso, un cráneo, un hueso, puedes fracturar, inclusive, a lo mejor destruir, a lo mejor la entomofauna que se encontraba ahí. Y esa entomofauna es importante para el cronotanatodiagnóstico, que nos va a servir para qué, para nada más y nada menos, para poder identificar la data de muerte de esa persona. Entonces, posiblemente cuando ya comencemos a ver la última parte de este enfoque de sistemas de identificación 2, en las cuestiones de arqueología, pues yo te voy a mandar directamente que vayas a recolectar rocas y pues, aunque no sé, eres capaz, esperemos que no lo hagas, si no te lo digo, de comprar en papelería, me da una maqueta de rocas y automáticamente te van a aparecer, te la van a dar en la papelería los diferentes tipos de rocas que tienen y en algunos casos, cuáles son sus clasificaciones químicas. Si lo quieres hacer, así adelante, pero para que tengas esa experiencia y puedas comenzar a ver qué tipo de rocas existen en el relieve y demás, y conocer el tipo de esto, porque obviamente de la tierra y de la grava y de lo que se encuentra en nuestro piso, pues hay que importante conocer pues los estratos terrestres, todo ese tipo de las cuestiones de la geología, los enfoques propios directamente, porque te lo comento, el tejido sedimentoso no es lo mismo que el tejido directamente, el tejido del manto. No es lo mismo ese tejido sedimentoso que el tejido del manto que se encuentra a lo mejor en regiones volcánicas. Obviamente hay que saber cómo se utiliza para poder saber si puedo excavar o tengo que utilizar alguna técnica diferente para poder hacer la excavación. En este caso, si recordarás, cuando te mostré la materia de antropología forense con las fosas clandestinas, vimos toda la metodología, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo se limpia el hueso, cómo se embalan los huesos, cómo se miden y cómo se determina sexo, edad, afinidad biológica, todo eso. Aquí ya no vamos a enfocarnos en eso. Eso ya fue el pasado. Ahora nos vamos a enfocar directamente en el terreno. Saber qué se encuentra, qué sedimentos, qué estratos. No sé si te acordarás, en esa materia te dejé una tarea que se conocía como la estratología forense, que era el estudio de los diferentes tipos de qué, de capas de la presente tierra. Por ahí debes de tener el Classroom. Si no lo tienes, te voy a volver a compartir o darle el acceso al Classroom donde me mostraste, enviases todos esos, porque aquí vamos a jugar con eso. Entonces, te lo comento una vez, de lo que es mayo a junio, de mayo a junio, vamos a estar viendo todas aquellas cuestiones relacionadas con la genética forense básica. Lo que es julio y agosto, que es cuando vas a comenzar a venir a prácticas directamente aquí, vamos a estar ya viendo la parte de arqueología forense. Y para esta materia, posiblemente yo te voy a decir que me hagas un dictamen en genética forense.
Posiblemente. ¿Por qué yo no te pido que no lo estoy pidiendo aquí? Porque principalmente la licenciatura que estás estudiando es criminalística y tienes materias de este enfoque, pero la genética forense sí la puedes al término de licenciatura, te puedes acreditar con diplomados y cursos, pero muchas veces, como son cuestiones técnicas, no sé qué tan posibilidad te gustaría de que yo te deje o el dictamen de arqueología forense o el de antropología forense. No se va a entregar ni se va a defender, de una vez te lo digo, no te me espantes. Pero si a ti te gustaría que te enseñara a hacer el dictamen en genética forense, en arqueología y en antropología forense, cualquiera de esos dos tipos, con todo gusto me puedes decir y con todo gusto yo te enseño, solamente sería que me dijeras. Y bueno, te lo pongo en este momento para que tú me digas, ¿te gustaría que yo te enseñara a hacer directamente el dictamen de arqueología, el de genética y el de antropología forense? ¿Te gustaría o si no, nada más nos quedamos con los de tránsito? Pues sí, sí me gustaría saber cómo se hacen. Perfecto. Entonces, pues vamos a trabajar aquí a jugar a hacer los dictámenes, porque bueno, digo, ya si dependiendo, ya si te quieres especializar al término de la licenciatura, te quieres especializar en esto, pues ya tienes otra entrada, porque obviamente eso es algo de lo que me encanta de este grupo email, porque sus materias, pues, ¿cómo se llama? Están bien especializadas en cuestiones, por ejemplo, damos incendios explosivos, tafonomía, palinología. Si te darás cuenta, posiblemente en otras materias, en otros lugares, no sé si las lleven, pero pues aquí, ¡pum! Casi, casi te lo puedo decir, este temario está casi, casi un poquito ligado con el de la UNAM, y obviamente, pues ya tú lo sabes, sobre tu servidor, donde estudió y demás, así que, pues va. Pues bueno, esta es la forma de evaluación de la materia. Vamos a, si no tienes alguna duda, pues ya vamos a iniciar. Por el día de hoy, vamos a iniciar primeramente con sistemas de identificación, cuestiones de genética. No, vamos a iniciar mejor primero con hechos de tránsito y ya luego el día de mañana en el día viernes, mejor dicho, iniciaríamos ya directamente con cuestiones de sistemas de identificación, genética forense, ¿vale? Obviamente te voy a volver a recordar cuestiones o nociones básicas de genética forense, porque posiblemente tal vez ya no te acordarás cada una de esas estructuras genéticas locas que vimos el curso pasado. Pero bueno, ¿dudas o comentarios, Jacqueline? No, Ok, Jacqueline, vale. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Y voy a pasarte primeramente un presente video de lo que es o lo que hace el perito en hechos de tránsito, porque antes de que iniciamos directamente la materia, tenemos que saber qué hace el perito de hechos de tránsito. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando se te habla de cuando hablan directamente de de este presente peritaje, pues resulta que muchas veces no se sabe qué es un perito en hechos de tránsito. Así que te voy a pasar dos videos. Primeramente te voy a pasar la diferencia entre lo que es un hecho de tránsito y lo que es un accidente de tránsito, porque aquí no es lo mismo un accidente que un hecho, tiene una presente etiología diferente, así que te lo voy a compartir directamente aquí. En un momentito te lo voy a compartir directamente en el grupo y también directamente ahí directa en el Classroom. Pero bueno, te pido por favor que lo veas, lo voy a poner aquí. Te pido que si tienes algo que anotar, comiences a anotar un pequeño resumen porque lo voy a poner en este momento. Déjame ver si se puede, si está permitiendo que se pueda escuchar. Compartir sonido, perfecto, ya está. Voy a comenzar a compartir sonido y bueno. Voy a apagar mi micrófono. Al término de que apague el video, vamos a iniciar con la presente materia y para presentar diferentes diapositivas. Así que le doy play al video y comenzamos. Hola, ¿qué tal, colegas? Sean bienvenidos al canal Criminalística, Criminología y Ciencias Penales. El día de hoy abordaremos una interrogante muy importante dentro de la especialidad pericial de hechos de tránsito terrestre. Así que atento y te invito a que analices esta información.
La cuestión inicia en ¿es hecho de tránsito terrestre o accidente de tránsito? ¿Cuántas veces hemos escuchado ambos conceptos? Pero sin duda alguna surgen algunas interrogantes. En primera instancia, para la Real Academia de la Lengua Española, el accidente es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. Por otra parte, dentro de la literatura relacionada a accidente de tránsito, menciona que es todo suceso eventual o acción involuntaria como efecto de una o más causas y con independencia del grado de estas. Produce daño concreto para las personas o las cosas en el contexto del tránsito por carretera. Pues bien, en esta definición nos resalta que existen efectos detrás de estos accidentes, causas y daños. Asimismo, pasamos al concepto de hechos de tránsito y de acuerdo a la legislación vehicular en la Ciudad de México, nos dice que es un evento producido por el tránsito vehicular en el que interviene por lo menos un vehículo, causando daños materiales, lesiones y o decesos. Entre el concepto de accidente y de hecho de tránsito emergen dos elementos que son comunes en ambos. El primero es que debe existir un tipo de alteración al daño material orientado a lesiones y decesos. El segundo elemento converge en que este resultado de daños, lesiones y o decesos se produce por el tránsito de vehículos. En conclusión, de la diferencia de concepto entre accidente y hecho de tránsito radica en que para que sea denominado como accidente de tránsito se requiere que sea involuntario para denominarlo como tal. Por otra parte, hecho de tránsito no hace referencia respecto a si el evento se produce con voluntad o con involuntariedad de producir el daño o lesión. Es así que la denominación de perito en hechos de tránsito implica que la labor pericial se realiza en virtud de la importancia de efectuar la investigación del fenómeno sin considerar si hubo voluntad de la persona para provocar el daño o lesión con el vehículo. Entonces, la existencia de la voluntad o involuntariedad involuntaria. Si te gustó el video y la información, regálanos un me gusta. Ok, acabamos de ver en este preciso momento la diferencia de lo que es un hecho de tránsito y lo que es un accidente. Resulta que cuando nosotros vemos que ya existe un choque en una vía pública, en cualquier lugar, muchas veces decimos que es un accidente y vamos a llegar tarde. Aquí en este video está mostrando esos dos conceptos que muchas veces se llegan a confundir y que de hecho, lamentablemente, hay libros que se llaman accidentología forense. Aquí en el libro aquí en la presente presentación, nos refería que el accidente es un suceso inesperado, inexplicable, y el hecho de tránsito es algo que nosotros tenemos que comprobar. Es por tal motivo la diferencia de estos dos elementos. Ahora bien, te voy a pasar otro video para que más o menos vayas viendo un poquito más Y te qué es recomiendo lo que te que suscribas. es los hechos de tránsito, qué hace el perito en materia de tránsito terrestre. Y con esto te voy a pasar una vez que ya termine esto, yo te voy a pasar directamente, voy a pausarle, te voy a pasar ya directamente unas diapositivas. Estamos ahorita en unidad 1, conceptos generales de hechos de tránsito. Tenemos que entender bien qué es este conocimiento, qué es esta pericial, porque a partir de esta pericial nosotros vamos a poder entender o comenzar a distinguir en lo que es un suceso, un siniestro, un accidente y demás cosas que forman parte desde este enfoque. Entonces, te comparto el presente link en este momento. En este momento te lo voy a compartir y vamos a iniciar. Vamos a iniciar, que es el hecho de tránsito. Así que voy a pausar y comparto el link.
Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos seguidores de este canal de YouTube. Bienvenidos a una cápsula más del Rincón Pericial. Saluda a su gran amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Y bien amigos, pues comentando con ustedes con respecto a las áreas de experticia. En esta ocasión platicaremos al respecto de los peritos de hechos de tránsito. ¿Qué es un perito de hechos de tránsito? Si bien es cierto, es una pregunta que mucha gente nos ha puesto en la mesa, quiere conocer lo que es la actividad del trabajo de un perito de hechos de tránsito. Precisamente nos hemos preguntado siempre, ¿verdad?, ¿cuál es el trabajo de un perito de hechos de tránsito? ¿Qué es un perito de hechos de tránsito? Específicamente esta situación atribuye, pues desde luego nos relaciona a una persona que tiene un conocimiento técnico científico en algún área, en un arte, en una ciencia, en una disciplina, y específicamente aterrizando lo que son los hechos de tránsito, precisamente estas personas que están debidamente preparadas, que son expertos en la materia relacionada con aquellos incidentes que se dan en una relación de vehículo con vehículo, vehículo peatón, peatón vehículo, vehículos, áreas de una vía pública. Es decir, todo lo que es relacionado con una condición denominada de tránsito. Es decir, el manejo, la actividad específica de una vía pública. Precisamente ahí el perito en hechos de tránsito va a ser esa persona experta en esa área muy específica que se va a encargar de dar la opinión técnica científica a los juzgadores en el sentido de establecer la llamada verdad relacionada con un hecho dado en una condición denominada de tránsito. Esta persona, desde luego, a través de la aplicación de la metodología, a través del método científico y de técnicas específicas, pues va a realizar su trabajo de investigación para establecer prácticamente una opinión técnica, vertirle al juzgador e indicar a través de un documento denominado dictamen o informe pericial, en el que plasme esa opinión técnica científica e indique cuáles son las condiciones que dieron origen a el incidente o al hecho causal de investigación. Esto es con el sentido, lógicamente, la aportación hacia los juzgadores para que estos puedan deslindar las responsabilidades a las partes correspondientes y establecer de alguna manera lo procedente de manera jurídica. El trabajo del perito de hechos de tránsito es un trabajo muy importante, muy interesante, además, porque este se remonta, como comentamos, al hecho de la aplicación de conocimientos técnicos científicos. Por ello es que el perito de tránsito, dentro de los conocimientos que debe de tener, de la experiencia y conocimientos que debe manejar, entre ellos pues, propiamente, en primer término, están los conocimientos de las ciencias exactas, como es el caso de la física, como es el caso de las matemáticas, por qué no la química, entre estas. Entre otras, además también como áreas adicionales de gran importancia que le van a servir o le van a requerir para realizar su trabajo de investigación científica y determinar su opinión técnica científica al respecto, como el caso, por ejemplo, de la mecánica de lesiones, la biomecánica de lesiones, el caso, por ejemplo, de la topografía, que es otra área que también es interesante que el perito conozca, maneje para establecer realmente patrones interesantes dentro del terreno o del área de investigación donde se lleva a cabo o donde más bien se aplicó o se dio el hecho o se presume que se dio el hecho. Así como esto, habrá bastantes áreas, inclusive en mecánica, en estructuras de la constitución de un vehículo, e inclusive cómo saber cómo se fabrica o cómo se fabricó un vehículo, los diferentes sistemas que contiene un vehículo automotor, por ejemplo, todos aquellos elementos que lo van a llevar a tener dentro de ese conocimiento la parte esencial de saber observar y saber ubicar las posibles condiciones que dieron origen al hecho que se investigó. Precisamente el perito de hechos de tránsito en el ámbito
el que va a participar o que va a aportar es primero en dos sentidos, dos tipos de peritos. El perito que está indicado, que está asignado por la parte oficial, por una institución como son las fiscalías hoy día, las procuradurías de justicia, en las que tienen áreas de hechos de tránsito y que asignan a sus peritos a través del Ministerio Público o la Fiscalía, asignan a esos peritos para llevar a cabo el proceso de investigación pericial y determinen y rindan su sentir técnico científico, es decir, su dictamen pericial a través de su peritaje o su estudio, para establecer las condiciones que dieron origen al hecho que se investiga. Por otro lado, también los peritos asignados por las partes o por la parte que requiere también la aportación del estudio técnico-científico de este mismo sentir. La parte en que en su momento pudiera ser la parte contraria a la que se está peritando a través de lo que sería el perito oficial. A este le llamamos el perito particular o el perito independiente, el cual pues va a entrar en conocimiento en acción cuando es contratado, cuando es solicitado sus servicios vía a los defensores o vía por la parte defensora. Precisamente ahí estriba el trabajo del perito de hechos. ¿Cuándo ingresa y cuándo inicia su trabajo del perito de hechos de tránsito? Específicamente el inicio o la intervención, cuando inicia el trabajo del perito de hechos de tránsito a partir de lo que es de la asignación del punto de vista oficial o del área oficial de las fiscalías, es a través de la asignación por medio del juez o por medio del juez cívico, por medio del Ministerio Público, donde este va a asignar la aportación o participación del perito en hechos de tránsito para que se constituya en el lugar del incidente y lleve a cabo su diligencia correspondiente. Por el lado del perito particular independiente, cuando éste sea solicitado o requerido por la parte correspondiente que esté involucrado en el hecho y que requiera en su momento la aportación de un conocimiento técnico científico en razón de... Ok. Más o menos esto te lo voy a dejar de tarea, que lo termines de ver en tu casa, Jacqueline. Bueno, estás en tu casita. Entonces, a ver, vamos a iniciar el día de hoy con lo que conocemos directamente con cuestiones ya de tránsito. Así que vamos a entrar. Primeramente, pregunta, Jacqueline. De los dos presentes videos que vistes ahorita, no, César, no es lo mismo. No es lo mismo, y te hablamos de eso, ¿sale? No, no es lo mismo. Bueno, vamos a iniciar. Mira, Jacqueline. Primero que entremos directamente en materia. Entramos directamente en cuestiones de materia pericial. De lo que me están diciendo, dime, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿O qué es un perito en hechos de tránsito, Jacqueline? Pues la persona encargada de investigar el suceso, ¿no? Ajá, En ¿qué es este eso? caso, pues iría checar que pues obviamente el hecho de tránsito se llevaba a cabo vehículo, persona, persona, vehículo, cosas así. Ok. ¿Y por qué, y entonces, cuál es una de las habilidades que hace el perito en hechos de tránsito? Hace un momento en el primer video se vio, Jacqueline, así que venga, dime, ¿qué opinas o qué entiendes de lo que es un hecho de tránsito? Venga, sin miedo al éxito, no tengas miedo, no tengas miedo. Ok, vamos a iniciar ahorita. Vamos a iniciar directamente con cuestiones ya de hechos de tránsito, las características del estudio de estos elementos del tránsito, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de hechos de tránsito, tenemos que preguntarnos lo siguiente, tenemos que preguntarnos esta pregunta. ¿Qué son los hechos de tránsito? Porque como bien vimos en el video, muchas veces se confunde lo que se conoce como accidente de tránsito con hechos de tránsito. Entonces,
Aquí tenemos que abordar dos cosas importantes. ¿Qué es el hecho de tránsito y cuál es la diferencia de estos tres elementos entre el suceso, el siniestro y el accidente? ¿Por qué pongo estos tres elementos antes de comenzar a jugar con la definición del tránsito terrestre? Como bien viste en el video, los hechos de tránsito son aquellos sucesos que ocurren directamente en la vía, pero pueden ocurrir directamente en cualquier otro lugar siempre y cuando hay un vehículo. Puede ser una bicicleta, puede ser nosotros con cualquier objeto que se mueva, va a ser un hecho de tránsito. Pero ahora bien, si nosotros abordamos directamente la diferencia de esto, estos tres elementos están directamente sumergidos en la criminalística y son diferentes. Así que antes de entrar directamente a entender qué es el hecho y qué es el accidente y luego qué hace el perito en hechos de tránsito, nosotros tenemos que comprender que de esos cuatro elementos o cinco que ya tenemos hasta el momento, saber la diferencia, porque muchas veces dice la gente, es que es un suceso de tránsito o que existió un siniestro vial, pero ¿qué es eso? Porque la gente muchísimas veces se refiere malamente o erradamente a cualquiera de estos elementos. Entonces, para poder entender o para poder comprender qué es esto o cómo se hace, nosotros tenemos que determinar o analizar diferentes características que vamos a ver en este preciso momento. Primeramente vamos a definir cuál es la diferencia de lo que es un hecho de tránsito. ¿Qué es el hecho de tránsito? Así grandes rasgos. Un hecho de tránsito es un evento producido por el tránsito vehicular en el que interviene por lo menos un vehículo, causando daños materiales como las lesiones o la muerte de la persona. Importante que nosotros, cuando vamos a abordar directamente el estudio de los hechos de tránsito, nosotros comprendamos que estos elementos son importantes. Si no está esto, no se puede referir como hecho de tránsito. Aquí tenemos la colisión de dos vehículos con un objeto fuerte, con un objeto duro. O ese objeto duro lo que propiciase será nada más y nada menos esta pequeña lesión directamente en la parte anterior del vehículo, estos daños, pero no solamente a su propio vehículo, sino que también a la vía pública. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar o comprender si es lo que comentaba en este caso un compañero que está aquí en este momento, que es César, el metaperitaje o el metadictamen. Lo que hablamos de metaperitaje o metadictamen se refiere directamente a que como peritos de carácter particular, nosotros vamos a dar un contradictamen. Lamentablemente, muchísima gente y muchísimos colegas, principalmente los psicólogos, refieren directamente a metaperitaje o metadictamen, pero no se debería referir así, sino que se debería referir que su nombre como tal es un dictamen o un contradictamen, en este caso, un dictamen de un perito particular. En otras palabras, supongamos lo que estaba diciendo aquí el presente colega, el segundo colega, el colega Héctor, que decía que existen dos tipos de peritos en cuestiones de tránsito. Existe el perito oficial y el perito particular. El perito particular, una vez que ya se acusó a la persona por medio de que propició daños a la vía pública o que mató a una persona y que propició un daño material, alguna lesión o la muerte de alguna persona, el perito en tránsito de manera particular tendrá que hacer este contradictamen, que es lo mismo que metaperitaje o metadictamen, que no se debería decir así, sino que se llama contradictamen, pues lamentablemente va a tener que buscar desmentir la versión directamente de quién, la versión del presente perito oficial. En otras palabras, para poder desmentir esa versión oficial, pues va a tener que buscar o entender la diferencia entre estos elementos, saber qué daño tuvo el vehículo, qué sanción pudo tener, si fue fortuito, si fue doloso, si entraría directamente en el enfoque penal o ya tendría que entrar directamente desde el presente enfoque administrativo. Aquí hay dos cosas que entran en el estudio del tránsito terrestre. Si puede ser de carácter administrativo o puede ser de carácter penal. Todo va a depender de los daños, ya sean materiales, las lesiones o la muerte de la persona. Va a depender mucho cómo es que se encuentran esas características.
La diferencia de este pequeño enfoque de hechos de tránsito o lo de un presente accidente de tránsito es lo siguiente. Mientras que aquí vemos que es un evento que fue producido por dos elementos de vehículos, va a existir daños materiales a la vía pública o a su propio vehículo, lesiones a la persona y muerte de personas posiblemente. Pero la diferencia que va a tener con un accidente es un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, una lesión u una incidencia negativa sobre un objeto o un suceso. En otras palabras, podrías decir que el accidente, como bien aquí dice, es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas. A la diferencia que va a tener el hecho de tránsito al accidente es que mientras que el hecho de tránsito se va a producir principalmente por dos vehículos o por más, el accidente va a ser propiciado por una falla de carácter mecánico o una falla de carácter vehicular de la persona. En ese caso, más adelante vamos a abordar lo que es el factor vía, lo que es el factor vehículo y lo que es el factor humano. La mayor parte de los accidentes que se abordan en el estudio de cuestiones de tránsito terrestre se refieren a dos cuestiones importantes. Se refieren a lo que vamos a conocer en este preciso momento, que es el factor vía, el factor humano o el factor vehículo. Y principalmente los factores de accidentes siempre suceden por factor ¿quién? Factor humano. El factor humano es aquel que propicia un accidente, mientras que el hecho de tránsito no siempre va a depender del factor humano. Puede ser a lo mejor del factor vehículo o del factor vía. Va a depender de las características que se estén abordando o cómo se encuentre el vehículo para poder determinar. Muchas veces, antes de que nosotros como peritos en tránsito digamos que este fue un accidente o que fue un suceso, en algunos casos nosotros tendremos que esperar a quién, al que presente médico legista o médico forense nos diga qué sucedió en ese momento. Si la persona iba tomada, si la persona iba con algún efecto de drogas, antes de que nosotros digamos un hecho de tránsito, tenemos que evaluar técnicamente esto, porque si la persona iba tomada, aunque esa persona quiera decir que fue algo que fue imprevisto, que fue por un factor vía o factor vehículo, el responsable, ¿quién va a ser? Pues va a ser nada más y nada menos que la presente persona que se va a convertir no hecho, sino que un accidente. Entonces, el hecho se va a referir directamente a cuestiones de carácter vehicular o de carácter de la vía. Puede ser que la vía estaba mojada, que el asfalto estaba mojado, que el vehículo no te lo revisaste, que alguien le cortó los frenos, que ibas a exceso de velocidad con el vehículo, que ya le faltaban llantas, que ya le faltaba algo. Ahí es donde se escuchan los hechos de tránsito, mientras que los accidentes es algo que ya forma parte de un factor humano, que a lo mejor ibas platicando con tu hijo y no te vistes, o que ibas chateando mientras estabas manejando y que de la nada no frenaste, ¡pum! Y golpeaste y mataste a una persona. Eso no se considera como hecho de tránsito, se considera como accidente. ¿Por qué? Porque tú tuviste la culpa. Y dependiendo las situaciones o lesiones que llegaras a provocar o inclusive la muerte, se podrá evaluar si esto corresponde a un accidente de carácter fortuito o de carácter doloso. Lo fortuito tendrá que ser directamente tratado por el carácter de administración, o sea, una sanción administrativa, a lo mejor una suspensión de 2 a 3 semanas o de 2 a 3 meses de la cédula para conducir, de la licencia para conducir, o en dado caso una prisión preventiva o a lo mejor la reparación del daño, si en dado caso fuera el otro vehículo, una colisión. Pero si en dado caso tú ibas chateando y no deberías de hacerlo, porque aquí entra cuestiones de moral y de ética, si tú ibas chateando y todo por el estilo y de la nada, ¡pum!, exceso de velocidad, pues resulta que en otras palabras,
Aquí tendremos este pequeño enfoque, esta pequeña característica que estamos viendo o que te estoy comentando aquí, que nada más y nada menos se conoce como esa situación de accidente. Entonces, siempre hay que entender que el accidente es el factor humano de una persona provocado por el daño a la moral, a la ética que tiene las leyes generales de la persona, de la sociedad, que ibas chateando mientras ibas manejando, que te descuidaste de la nada, estuviste hablando o estabas peleando con tu novio, con tu novia, con tu hijo, con tu hija, y de repente volteas y como ibas a exceso de velocidad, ¡pum!, chocas. Ese es un accidente, no es un hecho de tránsito. La diferencia radica en el factor humano. Mientras que el factor humano refiere directamente al accidente, si fuera problemas de la vía pública o fueran problemas del presente factor vehículo, abordaríamos un hecho de tránsito. Pero ahora bien, para poder iniciar a comenzar a complicar posiblemente la vida, vamos a entrar ahora a lo que sigue, a las características de lo que es un hecho. ¿Por qué? Porque para poder entender esto, tenemos que comenzar a entender la presente etiología de este fenómeno. Entonces, ya estamos viendo que el accidente es el factor humano. Ese factor humano, como bien te comento, puede destruir daños, lesiones, órganos y diferentes cuestiones que pueden producir la muerte. Tenemos algunas características que aquí abordan lo que abordamos del carácter de los daños. Estos daños pueden ser imprevisibles y pueden ser totales. Y aquí lo que te comento, puede ser fortuito o puede ser doloso. Así que siempre que se hable de un accidente se va a referir directamente al factor humano, no como tal al factor vehículo ni el factor vía. Estos tres elementos van a formar parte para poder entender al presente factor humano, mientras que el factor vehículo corresponde a cuestiones de un hecho, lo mismo que la vía. El presente vehículo corresponde directamente a cuestiones de esos enfoques. Entonces, pues yo lo que les puedo decir que esto es hechos de tránsito, ¿sale? Entonces, estamos ya viendo a detalle lo que se conoce como los hechos, las aplicaciones de esta materia, pero vamos a ver, a comenzar a complicar la materia. Ahora bien, para poder entender las características de los accidentes y demás, tenemos dos tipos de accidentes, los daños accidentales y los daños intencionales. Los daños accidentales son lo que te puedo decir que puede ser de carácter fortuito o de carácter, en este caso, de carácter doloso, mientras que lo que se conoce como el daño intencional es más que nada que son aquellos causados por la mala praxis de la cuestión social. Un ejemplo de esto sería, perdón, se apagó mi teléfono, mi micrófono. Entonces, ejemplo de daño accidental. Intencional, por ejemplo, de que pongan una escuela cerca de un roble que ya está podrido. O que, por ejemplo, corten un árbol, como estamos viendo aquí, y que de la nada le caiga un rayo, o que como ya está a punto de caerse este pequeño árbol, pues resulte que, en otras palabras, la persona, ¡pum!, de la nada una persona choque y que no pase nada, pero como ya estaba podrido y estaba a punto de caerse ese árbol, pues pum, se caiga directamente y produzca un daño a quién, a la vía. Ese es un daño intencional. Entonces, los daños fortuitos, más que nada, son los daños accidentales. Los daños intencionales ya corresponden directamente a cuestiones dolosas que la persona tuvo la culpa. Por eso siempre digo, siempre cuestiones de carácter dolosa, cuestiones de carácter fortuitas van a ser lo que se conoce como accidente y va a ser considerado como el presente factor humano. Vamos más adelante. Vamos a definir ahora otro enfoque que estamos abordando aquí para poder un poquito más que nada, ¿cómo te lo puedo decir? Para poder, pues, complementar o hacer, en otras palabras, una pequeña conglomeración de estos datos, entender ahora qué es un hecho.
qué es un hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces los colegas, muchas veces la gente que conoce de este término, de esta materia, pues resulta que dice que lo es lo mismo, no es lo mismo. Aquí vamos a entender lo siguiente. Este hecho, vamos a definir el hecho. El hecho, como bien dice la diapositiva, es algo que se ha cometido en algo puramente delictivo y que puede ser caso o no de priorización. Aquí tendremos que abordar conocimientos de criminalística como el lugar de los hallazgos para buscar y descubrir esos indicios, esas evidencias o esos instrumentos. De modo que al momento que nosotros realicemos la aplicación de esto, podamos reconstruir el suceso, podamos reconstruir ese pequeño hecho. Así que es importante que nosotros abordemos o analicemos estas características. ¿Cuáles características tendremos que seguir analizando? Tenemos que seguir que de este hecho que ya estamos abordando, que para poder reconstruirlo con los principios de la criminalística, tenemos que utilizar los principios de la criminalística, porque de este hecho va a surgir un suceso. El suceso se conoce como aquella alteración azarosa y singular de quién, de algo histórico. Por eso normalmente cuando se habla de cuestiones de hechos de tránsito, siempre se busca que no se muevan los vehículos o que no se traten de mover, porque cualquier movimiento que tú pongas puede propiciar que el suceso, que el hecho o que el accidente que se esté propiciando o que se esté haciendo en ese preciso suceso llegue a ser que, en otras palabras, nos llegue a alterar la escena, el lugar que estamos investigando. Yo por eso siempre cuando se habla en cuestiones de tránsito, yo siempre reitero que no se debe de mover la presente escena, ¿vale? Porque si se mueve la escena, en otras palabras, automáticamente podemos tener otra conclusión. Más adelante vamos a ver cuáles son los indicios en tránsito, los diferentes tipos de huellas que existen, diferentes tipos de indicios y demás. Pero es importante que tú abordes estos conocimientos y estos elementos en el estudio de estas características. Entonces, por el día de hoy vamos a dejarle hasta aquí suceso. Todavía nos falta definir qué es siniestro. Luego, este concepto que está muy permeado en las ciencias forenses, la accidentología forense. ¿Por qué? Porque se los digo a los que se encuentran aquí. Muchas veces la gente también llega a confundir el término accidentología y en vez de buscar accidentología forense a de hechos de tránsito, dice accidentología vial o accidentología ferroviaria. O hay libros inclusivemente que no dicen nada de vial ni nada de todo por el estilo, solamente dicen accidentología. Pero hay que abordar estas características de estos elementos. Entonces, tarea, Jacqueline, vas a verte estos dos videos que tengo, que te mostré aquí. Hoy en este momento te voy a activar directamente en Classroom un pequeño espacio para que tú subas tu pequeño resumen. Esto es tu primer tarea de tránsito. Tienes hasta el día miércoles de la siguiente semana, antes de la clase de las 4, para poder subir la tarea, para que puedas tener esto. Estas diapositivas ya las compartí al grupo, las voy a volver a subir. Todavía nos falta más conocimientos generales en el estudio de esta materia, pero bueno, Jacqueline. Entonces, de mi parte, el día de hoy acabamos. Nos vemos el día viernes de 4 a 6 de la tarde para iniciar con cuestiones de genética forense. Te voy a subir en la tarde-noche unos libros para que también comiences a investigar y hacer por tu cuenta también, si quieres aventarte más que nada a conocer esto. Pero bueno, entonces de mi parte es todo, Jacqueline. Que tengas una excelente tarde. A todos un gusto. Y pues bueno, dudas o comentarios me las mandas por WhatsApp. ¿Tienes alguna duda, Jacqueline? No, ninguna. Vale, Aquilín, espero que no te hayas lastimado, que te haya estresado. Así que bueno, nos estamos